Quisiera conversar un poco más acerca de la Trinidad. ¿Por qué esta doctrina es tan importante? Y más para el nuevo creyente. Wow. Tú me dijiste que íbamos a tener una charla muy fácil y ahora me estás preguntando sobre la Trinidad. Sí, es una doctrina. No se puede exagerar la importancia de la Trinidad en el cristianismo, porque es una de las doctrinas que separa al cristianismo de todas las demás religiones. Es una doctrina bíblica y muy importante para la vida cristiana. Es una doctrina muy práctica, pero en vez de hablar hoy día al nivel de los eruditos, sería mejor hablar al nivel de los nuevos creyentes para explicar algunas cosas acerca de la Trinidad. Ahora, anticipando tu pregunta, yo he traído algunas notas y lo primero que necesitamos ver es que hay misterios en las Escrituras que no vamos a resolver en esta vida. Necesitamos simplemente afirmar la verdad que Dios nos ha revelado. Y con respecto a la Trinidad, hay misterio, de verdad. Pero también hay misterio con respecto a la omnisciencia de Dios o la omnipresencia de Dios. Pero en la Trinidad, lo que tenemos que hacer, especialmente para el nuevo creyente, es simplemente afirmar la verdad que Dios nos ha dado. Dios es uno. El cristianismo no tiene tres dioses, como algunas sectas dicen acerca de nosotros. No tenemos tres dioses. Dios es uno. Pero a la vez tenemos que afirmar de la Escritura, ¿no?, que el Padre se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Hijo, podemos decir lo mismo, se llama Dios. El Padre se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Hijo, podemos decir lo mismo, se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Espíritu Santo, igual. Entonces, una vez yo estaba hablando con un testigo y él dijo, si tú no me puedes explicar cómo Dios puede ser uno y Dios puede ser tres, no voy a creerlo. Y yo le dije, bueno, ¿puedes explicarme cómo funciona la electricidad? Y él me dijo, no. Entonces, ¿vas a quedarte en la oscuridad simplemente porque no puedes explicar cómo funciona? Tú sabes que es una realidad, pero como ser humano tú tienes limitaciones. Es lo mismo, yo afirmo lo que la Biblia afirma. Y Dios es uno y hay tres personas que son Dios. Con respecto a Dios es uno, vamos primeramente a Deuteronomio y vamos a ver un texto que es muy importante hasta el día de hoy para los judíos. Capítulo 6, versículo 4. Hace 3 semanas yo estuve en Tel Aviv y estuve también en Jerusalén. Y en casi cada lugar vas a ver, en las paredes, en las tiendas donde se venden camisas para los turistas, tú vas a ver, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Now, cuando en el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando escuchamos escuchar, especialmente como un mandamiento, escucha, significa más que simplemente oír, sino también obedecer. Que esta verdad debemos oír y debemos aplicar a nuestra vida. ¿Okay? Entonces un texto muy importante llega a ser en hebreo Shema, que significa
oír, escucha. Entonces, Dios es uno y es el testimonio de toda la Escritura. Y no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento testifica que Dios es uno. Los apóstoles no cambiaron nada con respecto a esta verdad fundamental de la religión de la Biblia. Dios es uno. Podemos ir a 1 Corintios. Por ejemplo, Pablo está obrando acá, predicando entre un grupo de personas, una cultura que tenía muchos dioses. Y en versículo 4, él dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. A la vez, él dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El hombre Jesucristo. Ahora, entonces, el nuevo cristiano, el nuevo creyente necesita saber y afirmar que hay un solo Dios. Pero a la vez, tenemos que afirmar que en el Nuevo Testamento y a veces en el Antiguo Testamento, podemos ver textos que nos muestra que aunque Dios es uno, hay algo casi inexplicable, especialmente en el Antiguo Testamento, que está comenzando a revelarse. El Hijo de Dios, el Mesías, que a veces en los profetas, aún en la ley, podemos ver un hombre, pero a la vez este Mesías es mucho más que un hombre. Por eso, muchos rabinos y muchos escribas y estudiantes antes de la venida de Cristo y aún después afirmaban que el Mesías iba a ser divino. También vemos el Espíritu Santo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que tiene atributos divinos. Está haciendo obras que solamente Dios hace. Por ejemplo, el verbo para crear en hebreo solamente se usa con respecto a Dios. Pero podemos ver en Génesis 1, Dios está creando en el principio, pero el Espíritu Santo está involucrado. Llegamos a Colosenses capítulo 1 y entendemos que por medio del Hijo todo fue creado. Entonces, la idea de que hay tres personas que son igualitas divinas, igualmente divinas, no es solamente una doctrina nuevo testamentaria, sino también se encuentra en la ley, la literatura de sabiduría y también en los profetas. Es muy importante. Ahora, vamos a ver, ahora, voy a cambiar página aquí, la hoja. Vamos a ver algunas cosas acerca de la Trinidad. Y para hacerlo, primeramente vamos a Mateo 28. Y vamos a ver algo que es, por lo menos, muy interesante. Tengo una nueva Biblia en español, es muy difícil encontrar mi lugar. En la Gran Comisión, dice en versículo 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, este texto es muy importante para los misioneros que están trabajando en el campo misionero, ¿no es cierto? Porque es muy difícil. Necesitamos saber que nuestro Señor tiene toda autoridad en la tierra. Pero no solamente en la tierra, en el cielo. Entonces, ¿de verdad Dios va a dar autoridad, una autoridad así, a un mero hombre? No lo creo. Aquí mismo, en este texto de la Gran Comisión, tenemos una declaración muy clara de que Jesús es más que un ángel, más que un hombre, más que
un Dios pequeño, Ujú. es Dios de verdad. Pues es más que un ángel, más que un hombre, más que un Dios pequeño, Ujú. es Dios de verdad. En el sentido más estricto de la palabra, Jesús es Dios. Pero aquí tenemos también algo acerca de la Trinidad. Dice en versículo 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás un nuevo creyente dice o pregunta, ¿qué tiene que ver con la Trinidad? Bueno, no solamente es el hecho que se mencionan acá el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe decir lo siguiente, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice en el nombre singular de tres personas, plural. Entonces aquí podemos ver no solamente que Dios es uno, un solo nombre, pero a la vez tres personas. Y el hecho que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos así, ¿cómo vamos a poner Jesús o el Espíritu Santo en el mismo nivel del Padre si no son iguales al Padre? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, en este texto, es un texto acerca de la Gran Comisión, podemos ver algo de la Trinidad. Y cuando un cristiano se bautiza, no solamente es una proclamación pública acerca de su identificación con el cristianismo, con Jesús, pero se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy importante. Y también podemos verlo en 2 Corintios. Ujú. Vamos a 2 Corintios un ratito. Tú tienes tu Biblia en tu teléfono. Sí. Estás buscando. Capítulo 13. Versículo 14. ¿Qué estoy haciendo? Antes de leer el texto, Ujú. estoy leyendo de textos que al principio una persona va a decir, ¿qué tiene que ver con la Trinidad? Son textos que tienen que ver con otra cosa. Lo que estoy mostrando es que aún en las referencias o en textos a través de todas las Escrituras podemos ver referencias a la Trinidad. Ujú. Y son inexplicables. De una forma, los textos serían blasfemos. ¿Blasfemos? Sí. Si Jesús no es igual a Dios, si el Espíritu Santo no es igual al Padre y al Hijo. En versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El hecho que se mencionen juntos, el hecho que Jesús, y en griego es muy importante, el orden, el hecho que Jesús se menciona antes del Padre. ¿Cómo va a escribir esto Pablo si Jesús no fuera igual al Padre? ¿Y cómo va a poner las tres personas juntas si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son iguales y no son Dios? ¿Me entiendes? Ahora, vamos a algunos textos que hablan directamente acerca de cada persona y el hecho que cada persona se llama Dios. 1 Corintios 8:6, podemos volver. 1 Corintios 8. Es bien interesante también los versículos que has estado mencionando, porque la idea no es mostrar la Trinidad, sino son indirectamente Sí, referencias a una Trinidad.
lo tenían por asumido ya, ¿no? Sí, por asumido, totalmente, ¿no? Y corre por toda la Escritura. Y podemos decir, tengo que decirlo, no solamente el Nuevo Testamento. Si somos honestos, tenemos que reconocer en el Antiguo Testamento lo mismo, que el Mesías, ¿quién es? Los rabinos siempre andaban perplejos con respecto a eso, porque de verdad es un hombre, pero el Mesías es mucho más que David, mucho más que un hombre, mucho más que un ángel. Y es un hombre, pero el Mesías es mucho más que David, mucho más que un hombre, mucho más que un ángel. Y el Espíritu Santo no es un poder impersonal, no como electricidad. Es una persona, tiene una voluntad, hace obras. Aún en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo puede ser ofendido. Ya comenzamos a ver, hay algo que está pasando acá. Es una de las razones por las cuales de verdad me encanta el Antiguo Testamento. Es un tesoro. Es como Que, sí, buscar y por buscar. medio de estudiar en el Antiguo Testamento, tú comienzas a ver, wow, la doctrina de Cristo se encuentra acá. La doctrina del Espíritu Santo se encuentra acá, claramente. Y Jesús, Él no se encuentra solamente en el Nuevo Testamento, se encuentra en cada página de la Biblia. Todo tiene que ver con Él. Y los grandes predicadores, ellos se daban cuenta de eso. Y sus prédicas eran tan impactantes porque predicaban a Cristo. No simplemente una moralidad o 10 principios por los cuales podemos mejorar la vida. No, ellos predicaban a Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer, es predicar a Cristo. Ahora, en 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Algunas sectas dicen, ya, ve, ustedes, los cristianos deben escuchar este texto porque dice hay un solo Dios, el Padre. Sí. Pablo en este momento está enfatizando la deidad del Padre. Pero no debemos olvidarnos. ¿Qué más dice? Mira, Jesús se llama el Señor en el mismo texto. El Señor, que en el Antiguo Testamento es una palabra muy importante que se reserva solo para Dios. También existimos por medio de Él. Pero la Biblia dice que Dios sustenta el mundo, que Dios creó el mundo. Entonces, no es una negación, solamente Él está poniendo énfasis en la persona del Padre. Ahora, vamos a Juan 1. Ya, hablando así, no voy a poder entrar en el cielo, ¿no? No. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es lo que el texto dice. En el griego dice, la énfasis es aún más sobre la deidad del Verbo. ¿Por qué? En el griego dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo. Poniendo la énfasis en su deidad. Y si no está diciendo que el Verbo es Dios, entonces versículo 14 no tiene significado. ¿Por qué? Está hablando de la encarnación. ¿La encarnación de qué? Un ángel. Pero vamos a Hebreos y sabemos que es mucho más que un ángel.
y no es nada entre un ángel y Dios, claramente la Biblia dice que es Dios. A veces los testigos de Jehová, o mejor dicho, los testigos sin Jehová, vienen a la puerta y un nuevo creyente contesta y comienzan a hablar de la deidad, o los testigos negando la deidad de Jesús. Y siempre dicen a los nuevos creyentes, pero si tú supieras, si tú pudieras leer el griego, sabrías que en el griego claramente no dice Dios, sino un Dios. Cuando ellos vienen a mi casa y dicen que tal cosa, yo siempre digo, ¿de verdad? ¿Es lo que dice? Wow, en griego. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que dice en griego un Dios? Sí, claro. Un ratito. Yo voy a mi biblioteca, traigo mi Nuevo Testamento en griego. Y yo les doy mi Nuevo Testamento. Muéstrame. Muéstrame. Yo no lo hago simplemente para avergonzar a la persona, pero mayormente ellos siempre te visitan dos personas, un líder y un discípulo. Estoy tratando de mostrar al discípulo que su líder es un mentiroso. Yo le doy mi Nuevo Testamento en griego. Aquí, Señor, muéstrame. Y el hombre está mirando. Mira, yo dejo de hablar con él y yo hablo con su discípulo. Mira, él entró a mi casa básicamente tratando de engañarme, que él no era experto en griego. Pero mira, él ni puede encontrar el libro de Juan en griego. De verdad, joven, ¿este es el hombre que quieres seguir? Por supuesto, los nuevos creyentes no pueden hacer eso, quizás no leen griego. Pero no deben tener miedo cuando los testigos vienen con su conocimiento de griego, porque no tienen conocimiento de griego. Otra cosa que es muy importante, bueno, si podemos, vamos a volver a este asunto de los testigos, porque yo voy a explicar cómo yo testifico a los testigos después. Pero la Biblia claramente aquí en Juan 1:1 dice que el verbo es Dios. ¿Cómo lidiar con los pentecostales de solo Jesús que niegan la Trinidad en su concepto de la humanidad de Cristo? La misma respuesta que la pasada. Lo que dijo Miguel, hablando la verdad en amor, no puedes ser cristiano si niegas la deidad de Cristo y la Trinidad como estas personas. Yo creo que el texto que Luis citó de 2 de Juan 7 es tan clave en estos asuntos porque Juan está tratando exactamente este tema de los engañadores que profesan ser cristianos pero no lo son y que ni siquiera podemos darles una bienvenida, no debemos apoyar su obra. Porque la frase como Juan lo pone, de que para ser salvo, para ser un evangélico, uno necesita confesar que Jesucristo ha venido en carne, esa frase engloba tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Obviamente cuando dice que ha venido en carne, pues ahí tenemos la completa humanidad de Cristo. Entonces, si alguien niega la Trinidad, obviamente no puede abrazar la completa humanidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo está ahí en el huerto orando a su Padre, ellos tienen que, el término teológico es sabelianismo, de que ellos tienen que negar la completa humanidad de Cristo, porque ¿con quién está hablando Jesús? Si Jesús es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces dicen que es la humanidad de Cristo que está hablando con su deidad, y entonces no tenemos una sola persona con dos naturalezas. Pero regresando al 2 de Juan, tenemos la otra parte que dice que Jesucristo ha venido. ¿Tú has venido a este mundo? No, nosotros empezamos nuestra existencia acá. Jesucristo es la única persona en la historia del mundo que ha venido al mundo. Esto argumenta, habla de su preexistencia como Dios.
Es un versículo que claramente enseña tanto la deidad como la humanidad de Cristo, y es cuestión, como han comentado mis hermanos, de entonces hablarles esta verdad en amor. Pero yo solamente tal vez agregaría lo que Salomón nos dice en Proverbios 26, de que tantas veces, yo no sé, en particular pastores, gente que ha estudiado en un seminario, queremos como dialogar, queremos ganar el argumento, mostrar que Jesús es Dios, y sacamos Juan 1, el griego, y no tiene anteoído. O sea, lo que les va a salvar es el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Entonces, con compasión, con amor, hay que llamarles a arrepentimiento. Y decirles, sé que tal vez con buenas intenciones andas aquí casa por casa, pero no vas a ganar el favor de Dios haciendo eso. Hay una sola persona que puede ser tu Salvador, y llamarles al arrepentimiento y fe en Cristo. Y el punto de Salomón en Proverbios 26 dice, si estás ahí combatiendo con un necio, te vas a terminar como él, necio. Entonces, en amor, o sea, explícale el Evangelio, muéstrale la compasión de Cristo. Yo creo que hay una diferencia enorme entre tratar de ganar el argumento y tratar de ganar el alma. Yo creo que muchas veces estamos tratando de ganar el argumento en vez de tratar de ganar el alma por medio de la exposición de la verdad. Pero en el caso de aquellos que niegan la humanidad de Cristo, que creo tenía que ver con eso la pregunta, yo creo que ¿qué es lo que necesitan entender? Es la necesidad de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre para que viniera a representarnos y poderle explicar entonces la necesidad de cumplir la ley a la perfección, de que el que muriera en mi lugar pudiera ser completamente sin pecado, pero tenía que ser hombre, porque es a mí que me está sustituyendo en la cruz, es a mí que me está representando en la cruz. Es mi culpa que está cargando. Y por tanto, si ellos pudieran entender la obligatoriedad de la humanidad de Cristo para venir a representarnos a nosotros, el Dios hecho hombre, quizás eso le ayude a entender por qué Cristo tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre, quisiera Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre. Quizás es esa doctrina la que ellos necesitan, la encarnación de Cristo es la doctrina que ellos necesitan quizás llegar a comprender, la necesidad de la encarnación de Cristo, la famosa obra creo que de Anselmo, The God Man, el Dios hombre, y la necesidad de la cruz. Hace 1000 años de esa obra, o sea, que se escribió, precisamente porque ninguno de estos argumentos son nuevos. Vuelven y vuelven y vuelven. Perdón, hablaba con Josías antes del tiempo de preguntas y respuestas, y también él me decía que en algunos países de América Latina hay personas que profesan ser cristianas, pero que están negando la doctrina de la Trinidad. Y por eso ahora me voy a apartar un poco del tema de la deidad de Cristo y concentrarme en el tema de la Trinidad. Yo creo, pastores, que nosotros tenemos que instruir a nuestras ovejas con respecto a la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es un misterio, pero no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, yo no puedo ni siquiera penetrar. Un misterio es un océano, yo puedo sumergirme en esas aguas y nunca voy a llegar al fondo. Pero yo veo en iglesias evangélicas sutilmente lo que en la historia de la iglesia se conoce como sabelianismo o patripacionismo. Es como que hay una sola persona divina que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero eso es una herejía. Hay 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Por ejemplo, a veces escucho a hermanos con buena intención, de verdad, orando y dicen: Padre, yo te doy gracias, y luego meten en la oración y dicen: porque tú moriste en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo.
Y esto es importante porque el cristianismo es eminentemente trinitario. Nuestra salvación es trinitaria, nuestra adoración es trinitaria. Aún yo creo que nosotros los pastores tenemos que escoger bien los himnos que vamos a cantar, porque debe haber un balance en ese sentido. Nuestra alabanza debe ser trinitaria. Entonces yo creo que aquí debemos animar a los pastores a que entrenen bíblicamente a sus ovejas para que ellos entiendan de qué se trata la doctrina de la Trinidad. Y aún, como decían nuestros hermanos, no vamos a ganar el argumento simplemente con el intelecto. Necesitamos amar a la persona y depender del Espíritu de Dios. Pero al final de cuentas, el Espíritu de Dios va a usar la palabra. Hace unos años, mi esposo y yo tuvimos la triste experiencia de una joven que asistía a nuestra iglesia y de repente nos dijo que había abrazado, nosotros nos habíamos ido a otro lugar y nos dijo que había abrazado la doctrina de los testigos de Jehová. Y yo le pedí que fuera a la oficina, hablé con ella y una de las cosas que le decía era: mira, yo quiero que tú veas en tu Biblia y que me des una explicación de estos textos. En Isaías capítulo 6, Isaías ve la gloria de Jehová, evidentemente, y cita el texto de: ve y di este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. Pero luego nosotros llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, y Juan nos dice que los judíos no creían en él tal como lo profetizó Isaías. Él ha cegado sus ojos y endureció su corazón para que no vean, etc. Está citando Isaías 6. Y luego dice: esto dijo Isaías porque vio su gloria. Porque vio su gloria. ¿De quién? La de Jesús. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que lo que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Pero luego al final del capítulo 28 de Hechos, dice que el apóstol Pablo le cita el texto de Isaías a estos judíos en Roma que no creían en el Evangelio, y Pablo les dice: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Y le cita Isaías 6. Así que según Juan 12, ahí estaba la gloria de Cristo. Según Hechos 28, fue el Espíritu Santo el que habló. Entonces, ¿quién es el Jehová de los ejércitos que aparece en Isaías 6 y que dice: a quién enviaré, singular, y quién irá por nosotros? Las tres personas de la Trinidad. Y fue impresionante porque ella vio los textos y me dijo: no tengo respuesta para eso, pero aún así yo no puedo creer en la Trinidad. Entonces ya aquí tenemos un problema, porque tú estás citando la Escritura, estás mostrando la Escritura y no está haciendo ningún impacto. Nosotros comenzamos a orar por ella y sorprendentemente 6 meses después le dio un derrame fulminante y murió. Y fue una historia que nos marcó porque nosotros le teníamos aprecio a esta joven. No estoy diciendo fue un castigo divino, yo no estoy entrando en ese tema, no estoy interpretando la providencia. Estoy simplemente diciendo: hay argumentos en la Biblia de más, pero debemos compartirlos en amor y depender del Espíritu de Dios, porque los argumentos por sí solos, no importa cuán buenos sean, porque yo encuentro este argumento muy poderoso, no van a convencer a nadie. Por sí solos, ¿no? Respecto al tema de la oración, una pregunta es: ¿es correcto orar a Cristo en vez de orar al Padre? Sí, estamos regresando al tema realmente de la Trinidad. Yo creo que debido a la Trinidad, lo que llamamos ontológica, de que a cada persona es el mismo ser, obviamente podemos dirigir una oración a Jesucristo. Esteban lo hizo. Sin embargo, no vemos muchas oraciones dirigidas a Jesucristo. De hecho, es Jesucristo
en su discurso en el aposento alto, que dice que tienes acceso directo al Padre. Tienes acceso directo al Padre. Que dentro de la economía de la redención, dentro del plan de redención, vemos una jerarquía de papeles, de que el Padre envía a su Hijo, el Hijo está sujeto a su Padre. Entonces, Él nos invita a orar directamente al Padre. Pero el punto es que, debido a la Trinidad ontológica, obvio, podemos orar al Espíritu, orar a Jesús, orar al Padre, porque es el mismo ser, es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu es Dios, entonces claro que podemos orar. Pero debido a la que los teólogos llaman la Trinidad económica, de que existen papeles diferentes en la Trinidad, la mayoría de las oraciones que vemos en la Escritura son dirigidas al Padre. Pero aún así, porque creo que tendemos a pensar en la Trinidad de manera separada, quisiera dar nada más un ejemplo, porque el hermano Sugel mencionó la persona que ora al Padre que murió por nuestros pecados. Eso es Pablo. Eso es Pablo en Hechos 20, que dice en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, dice en griego, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Y es uno de los versículos claves de donde derivamos nuestro entendimiento de lo que llama operaciones inseparables. De que si el Padre hace algo, el Hijo y el Espíritu Santo necesariamente están involucrados. ¿Por qué? Porque son el mismo ser. Entonces acudimos a eso para decir, claro, si estamos agradecidos a Jesucristo por su redención, queremos expresar una oración a Él, claro. Pero el patrón que vemos en la Escritura es de que dentro del plan de redención, si tenemos acceso al Padre, pues ¿por qué no decir Padre Santo? No es de que si oramos al Padre, el Espíritu Santo es como que, uy, ¿por qué nunca me hable a mí? ¿Por qué no ora a mí? De Jesucristo está ahí como resentido. Es el mismo Dios, ¿no? De hecho, uno de los versículos, que me fascinó el otro día que tuve la dicha de predicarlo, está en Juan 13, y Jesucristo, está en el aposento alto, y dice eso en Juan 13, 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Y ahora escuchen la lógica, la razón de Jesús acá. Dice, si Dios es glorificado en Él, si Dios es glorificado en el Hijo, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. El argumento es esto. Cuando glorificamos al Hijo, esto necesariamente glorifica al Padre. Y luego Jesús razona, si algo glorifica al Padre, Él lo va a hacer. Jesús razona, si algo glorifica al Padre, Él lo va a hacer. Es garantía. Si algo glorifica al Padre, es un hecho. Dios lo va a hacer. Y la glorificación del Hijo glorifica al Padre. Que Jesucristo acude a lo mismo en Juan 17, cuando dice, glorifícame a mí, ¿no? Para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, sí, es un misterio, como dijo Sugel, pero yo creo que no debemos sentir así, uy, si debo o no orar a Jesús. Claro, Dios. Pero el patrón es, tenemos acceso al Padre. Yo creo que, apoyando todo lo que ya se ha dicho, Cristo mismo enseñó a orar al Padre en su nombre, de manera que está como la enseñanza. Pero estoy 100% de acuerdo que si le oramos a Cristo no estamos pecando con eso por el hecho de ser una Trinidad donde uno es el otro. Y pensando en algo que Sugel mencionó como ilustración de algo que, tratando de explicar la Trinidad, donde el Padre no fue que se crucificó, pero alguien dice en algún momento, Padre, gracias porque te crucificaste. Hay una historia, me imagino que fue creada, pero hay una historia de este niño de 10 años que lo dejaron estar en una reunión de hombres adultos
a una reunión de oración. Y entonces al final le pidieron al niño que orara. Y él dice exactamente eso. Jesús, él dijo, Padre, yo te doy gracias porque te crucificaste. Entonces cuando terminó, uno de los ancianos se acercó y le dijo, hombre joven, el Padre no se crucificó, tú tienes que aprender a orar. Y el niño le dice, sí, pero yo no estaba hablando con usted. Entonces yo creo que aún esa es la enseñanza. Si le oramos a Cristo, no creo que Cristo está, ni el Padre está molesto con que haya sido hecho de esa manera, o aún por el Espíritu, porque de lo contrario no estamos dándole igualdad a estas tres personas. Y como Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Como Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces yo creo que ahí que está la respuesta. No sé si Pablo... Sí, una de las consolaciones más grandes en la obra de la Gran Comisión es, he aquí, Cristo está hablando, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no me puedes hablar. No. Y es un mediador. Amén. Y es uno de los misterios con los cuales los teólogos tienen que luchar, pero los niños no tienen problemas. Teólogos tienen que luchar, pero los niños no tienen problemas.